convocamos a un juicio que es un instrumento, reitero, de sensibilización, de debate, de articulación, que nos permita relacionar las diferentes temáticas y las diferentes luchas con la problemática, en este caso, de la deuda, del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de todas las instituciones que están al servicio del capital y no de los pueblos. Por eso comenzamos, en simultáneo con la pandemia, el 27 de julio, comienzan los foros de denuncias. Estos foros de denuncia continuaron durante 17 lunes. Lo llamábamos lunes contra la deuda. Y en ese marco, diversas organizaciones populares presentaban sus denuncias contra la deuda pública y cómo eran afectados, y contra el Fondo Monetario, en María relación Elena, con la... Sí. ¿se puede ir, por favor, redondeando? Bueno, lamento no poder contar quiénes integraban ese tribunal. Estaba integrada por Adolfo Pérez Esquivel, como jueces, nuestra querida Nora de Cortiñas, Nina Brugo, Alejandro Berkovich, Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Y les recuerdo, 17 foros que les voy a pegar ahora en el chat para que puedan entrar y investigar realmente lo que significó, y fundamentalmente, y acá termino, el fallo del tribunal resultó sumamente interesante y es sumamente útil, no para que se hagan iguales, porque en cada lugar, nosotros proponemos hacer tribunales descentralizados que se adaptarán a cada lugar, pero el nuestro tiene, el fallo del tribunal tiene sólidas argumentaciones, tiene 17 considerandos, y por favor quiero leerles uno de los considerandos que elegí, el 16, que nos dice el tribunal: impulsar desde los movimientos y organizaciones populares la creación de una alianza de pueblos y países acreedores, a raíz de los sufrimientos padecidos y pagos efectuados indebidamente, de manera tal que el sistema de la deuda no condicione tan fácilmente de a uno a cada país, teniendo presente que, como se ha dicho durante todo el transcurso, los prestamistas actúan coordinados, actúan juntos. Finalizo acá deseando mucha suerte a esta iniciativa que comenzamos, y dedicando también este día y toda nuestra lucha en el día de hoy a ese gran luchador que ya nombró Beverly, que es Tomás Sankara, que dejó su vida en la lucha por el no pago de la deuda y la formación de un frente en África. Muchas gracias y disculpen si me excedí en mi tiempo. Muchísimas gracias, María Elena, y disculpa, digamos, el rol aquí, pero el tiempo es medio tirano. Ahora ¿no? voy a pegar, Beverly, ahora voy a pegar el lugar donde pueden encontrar toda la información. Voy a pegar en el chat. Perfecto, perfecto. Nos que entusiasmamos mucho porque la experiencia justamente fue muy, muy importante para fortalecer la lucha aquí en Argentina en esa coyuntura contra la deuda y los acuerdos con el Fondo Monetario. Así que lo vamos a seguir en este momento buscando un poco las pistas de este tribunal y lo vamos a tratar de avanzar en este momento con lo que es las primeras sesiones que van a hacer de este tribunal. Y con eso vamos a Ecuador. De Ecuador nos vamos a Fortaleza, en Brasil, después a Río y seguimos a Perú y Manila. ¿Nos escucha, Aurora? Sí, Adelante, sí. por Estaba favor. entrando alguien al Zoom, estaba esperando que lo arreglen. Bueno, la audiencia de Ecuador
es parte del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el Fondo Monetario y el Banco Mundial por los impactos de sus políticas y deudas ilegítimas, socioecológicas y climáticas. Yo soy Aurora Donoso, integrante del colectivo Acción Ecológica, miembro de la red Jubileos Suraméricas. La audiencia de Ecuador será la primera audiencia del tribunal y se realizará el próximo miércoles 23 de octubre en Quito. Esta audiencia tiene una especial importancia, pues se realizó en Ecuador la primera auditoría integral del crédito público de carácter social y gubernamental, con importantes hallazgos que se conocerán también en esta audiencia. Se presentarán 9 testimonios relacionados con políticas y créditos impulsados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y en alianza con el BID, sus impactos socioambientales y vulneración de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, los procesos de lucha y demandas de reparación integral y justicia socioecológica. Para ello, hemos invitado a personas y organizaciones que han investigado, alertado y trabajado muchos años sobre los impactos de estos condicionamientos y créditos en distintos ámbitos. Estarán presentes también miembros de comunidades territoriales afectadas por estos daños sociales, ambientales y a la naturaleza generadas por dichas instituciones y sus aliados nacionales e internacionales. En la audiencia se realizará un recorrido histórico desde los años 90 en que se impulsó con mucha fuerza las políticas neoliberales y créditos para la llamada modernización del Estado, que suponía la privatización de los servicios básicos, créditos para el control del sector agrícola, de la tierra y el agua, para impulsar la minería industrial, que tanto daño nos ha causado actualmente y que partió de estas políticas, créditos dirigidos al sector privado para la expansión de las empresas camaroneras y la industria de la carne, hasta la actualidad en que el Fondo Monetario y el Banco Mundial son parte fundamental del impulso del capitalismo verde a través de créditos relacionados con las falsas soluciones al cambio climático y a la grave problemática de la pérdida de biodiversidad a través de canjes de deuda por naturaleza, por conservación. El jurado estará conformado por Blanca Chancosa como presidenta y personas vinculadas con la defensa de los derechos humanos, juristas que fueron parte de la Corte Constitucional, académicos y ecologistas que han trabajado sobre la problemática de deuda y sus impactos. Como fiscal actual, Alberto Acosta Espinosa, que es un referente nacional e internacional en denunciar los impactos de los mecanismos de la deuda externa y la generación de deuda socioecológica, y como presidente, y fue presidente de la Asamblea Constituyente del 2007-2008 y promotor y defensor de los derechos de la naturaleza. Nuestra compañera Beverly King, como parte de Jubileo Suramérica, nos acompañará como perita internacional y el veredicto de esta audiencia, y como es parte del proceso del tribunal, se incorporará a este proceso como el tribunal lo vendrá haciendo con todas las audiencias de los países. Entonces quedan, por supuesto, todas y todos invitados a la primera audiencia del tribunal el próximo miércoles 23 de octubre a las 9 de la mañana, hora Ecuador. Gracias, Beverly, y gracias a todos, todas que están participando en esta importante iniciativa. Muchas gracias, Aurora. La verdad que será un caso muy especial para empezar con el antecedente que ya se ha comentado de esa auditoría integral del crédito público en Ecuador. Por ahí no sé si se tiene ahora, pero si tiene el enlace o donde va a ser, digamos, una transmisión en vivo, en directo de esa audiencia, sería muy bueno que la puedes colocar en el chat. Entendemos que va a ser solamente disponible en castellano, pero a lo mejor somos más de uno que podemos acceder a eso. Y pasamos ahora, si le parece, a Fortaleza, ahí en el noreste de Brasil,
invitamos a Renato Roseno, que es diputado estadual del estado de Ceará, miembro también del jurado del Tribunal Popular dos Agrotóxicos, que se va a realizar el 31 de octubre. Renato, adelante. Bom dia, boa tarde a todos e todas. Como Beverly já me apresentou, eu sou Renato Roseno, sou advogado de direitos humanos e estou deputado estadual aqui no estado do Ceará, no Nordeste do Brasil. Quero agradecer muito a todas as organizações que promovem esse Tribunal da Natureza, da Natureza dos Povos. Aqui, no marco dos 50 anos do SPLA, também com o apoio da Rede Jubileu Sul, Jubileu América, SESI, da Fundação Heinrich Böll, Pão para o Mundo, nós vamos desenvolver um Tribunal Popular dos Agrotóxicos. Veja, logo na sequência da Segunda Guerra Mundial, as grandes corporações químicas passam a desenvolver o que a gente chama de colonialismo químico, despejando uma gigantesca quantidade de venenos no sul global. Esses venenos, que inclusive muitos deles são proibidos no norte global, especialmente na Europa, eles são despejados no sul global, matando os nossos povos, especialmente povos tradicionais, a nossa biodiversidade, a nossa natureza. Existem financiamentos internacionais para isso, por isso é muito importante colocar no banco dos réus as instituições financeiras multilaterais. Existem financiamentos nacionais para isso, com crédito subsidiado, ou seja, com taxas de juro muito mais convidativas ao agronegócio. Isso gera endividamento dos povos, isso gera doença, especialmente câncer, morte da biodiversidade, a morte das nossas culturas tradicionais, especialmente de indígenas e quilombolas. Por isso mesmo, nós queremos colocar os agrotóxicos, mas especialmente as corporações químicas, o colonialismo químico, no banco dos réus. Dia 31 de outubro vai ser feito esse tribunal. Os jurados seremos nós, como peritos, aqueles que estamos no campo da defesa da agroecologia, também representações indígenas, representações quilombola, entidades da sociedade civil que lutam, como o SPLA, por exemplo, pela agroecologia, pela transição ecológica. E por isso mesmo nós precisamos enfrentar esse poder político, porque ele isenta de pagamento de tributos, ele subsidia e libera aqueles agrotóxicos que já são proibidos no marco do norte global, ele também impede a transição agroecológica. Por isso que para nós é tão importante convidar todos e todas para trabalharem conosco nesse Tribunal Popular dos Agrotóxicos e que nós possamos condenar a conduta colonialista e assassina das grandes corporações químicas. Nós precisamos de um marco internacional que tribute, regule, mas que, sobretudo, permita o avanço da transição agroecológica. Por isso, aqui, em nome do Tribunal Popular dos Agrotóxicos, na qualidade de perito, mas daqueles e daquelas que estão vivendo nos territórios a morte das suas culturas e dos seus povos, eu queria convidar a todos e todas para que participem desta nossa sessão no dia 31 de outubro, a partir das 9 horas, horário do Brasil. Muchísimas gracias, Renato. No sé si puedo decir que me gusta ese concepto de colonialismo tóxico, colonialismo químico, pero la verdad que es muy claro, muy preciso lo que está sucediendo y creo que en todos nuestros países conocemos esos impactos y es muy importante este tribunal que se va a realizar el 31 de octubre. Invitamos también, no sé si ya está disponible, digamos, el enlace para poder conectar a lo mejor en portugués a esa sesión del tribunal, si no, lo vamos a ir informando. Seguimos entonces también en Brasil, vamos un momento a Río de Janeiro, a la cumbre de los pueblos frente al G20 y invitamos a Roselene Guanceto de Jubileu Sul Brasil a darnos brevemente un pantallazo de lo que va a ser la sesión del tribunal. Roselene. Olá, Beverly. Bom dia a todos e a todas. Vou falar em português.
Obrigada pela oportunidade de trazer aqui e construir esse tribunal no Rio de Janeiro, durante a Cúpula dos Povos frente ao G20. É um tribunal que nós estamos chamando de um tribunal para colocar o imperialismo no banco dos réus. Então, com a vinda do G20 para o Brasil, percebemos uma oportunidade de trabalhar e colocar no banco dos réus os casos, né, que afetam o nosso povo em diferentes países e que, por vezes, não falamos dessa intervenção do G20, não só nas 20 maiores economias, mas como as decisões do G20 influenciam e destroem nossos territórios e tantos outros países que não compõem esse grande bloco. Então, o Tribunal Popular tem por objetivo denunciar as políticas imperialistas que afetam os povos, a economia de guerra também, que afetam não só países hoje que estão em conflito, mas que levam essa forma de destruição dos nossos povos e territórios, e as soluções unilaterais, inclusive denunciando as falsas soluções impostas por esse bloco. Dar visibilidade às formas como as guerras têm destruído as nossas democracias e apresentar, desde os povos, os impactos e as consequências dessas políticas. E fazendo voz à Cúpula dos Povos frente ao G20, trazemos muito fortemente o debate sobre reparações. Então, o Tribunal dos Povos, Tribunal Popular, ele quer colocar as políticas imperialistas no banco dos réus. E esse tribunal vai acontecer no dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro, durante a Cúpula dos Povos, que está sendo organizada por diversas organizações. Os temas que estão sendo construídos, porque esse tribunal ainda está num processo de construção, né? Os temas que estão sendo trazidos para o banco, para ser julgado, né, por um júri popular, são os crimes de genocídio, como o caso da Palestina, crimes de violação da soberania e da autodeterminação dos povos, crime de indução à pobreza, e aqui o debate sobre a austeridade, e aí temos alguns casos que estamos analisando para apresentar no tribunal, crime de guerra econômica, os casos de bloqueio, como de Cuba e Venezuela, crimes ambientais e crimes de extermínio do povo negro. Então, são algumas das temáticas que estão sendo discutidas para o tribunal. Como ainda temos um mês para organizar o tribunal, alguns processos ainda estão sendo construídos, assim como os jurados que farão parte desse tribunal. Esse tribunal está sendo organizado por diversas organizações, como, além do Jubileu Sul Brasil, Alba Movimentos, MST, Juízes pela Democracia, enfim, um conjunto de organizações que estão construindo esse processo. E o tribunal quer também ser, esse tribunal no Rio de Janeiro, quer ser também um incentivo para construir agendas de lutas desde os povos, como uma ferramenta de luta, um instrumento de denúncia e impulsionar ações por reparações. Então, é um processo em construção e esperamos encontrar muitos dos que estão aqui nos acompanhando no Rio de Janeiro, não só para o tribunal, mas também para as ações frente ao G20, que acontecerão aqui no Brasil em novembro desse ano. E esse processo é também importante destacar a construção que nós queremos fazer para a COP30 em 2025 no Brasil, em Belém do Pará. Então, que esse tribunal seja também parte desse processo de construção das lutas e das agendas desde os povos. Então, deixamos aqui o convite. Ainda não sabemos se teremos possibilidade de transmissão para quem não estiver no Rio de Janeiro, mas com certeza poderemos compartilhar em breve maiores informações, assim como a programação e se haverá
transmissão do tribunal para quem não puder estar no Rio de Janeiro. Então, deixamos por aí o convite do tribunal em 15 de novembro no Rio de Janeiro. Obrigada. Muchísimas gracias, Rosilene. Nuevamente, una experiencia que sin duda nos va a abrir el horizonte y vincular efectivamente estas políticas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, a lo que son las políticas y la dominación que ejerce el sistema capitalista, el sistema imperialista en su conjunto, como un pilar absolutamente fundamental en la expansión de este sistema. Así que ahora nos vamos, la veo ahí a Lourdes Contreras, nos vamos a Perú, a Cajamarca, a la sesión que va a tener lugar ahí hacia fines de noviembre. Bienvenida, Lourdes, la palabra es tuya. Muchas gracias, compañera Beverly. Saludos a todas y todos en la sala y a todos que nos están viendo. Transmito el saludo desde todas las organizaciones convocantes del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza aquí en Cajamarca, Perú. Estamos viviendo falsas soluciones y transiciones geopolíticas a nivel mundial que están intensificando los endeudamientos y en consecuencia el saqueo, la devastación de la naturaleza, de nuestros pueblos y territorios, y que atentan para nosotras, para nosotros, sobre todo, contra la continuidad histórica de nuestros pueblos indígenas y campesinos en el Perú. Eso ha implicado, pues, la presencia y la continua presencia de golpes de estados y dictadura para garantizar la continuidad del sistema neoliberal, extractivista, que es un nuevo colonizador y además patriarcal, ¿no? Implementada por Fujimori, continuada por todos los presidentes que siguieron al dictador y ahora con una dictadura de Dina, que nosotros la llamamos Dina asesina, todo ello siguiendo recetas fundamentalistas del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Todos los planes macroeconómicos en Perú se agotan en más extractivismo de nuestros territorios, nuestros cuerpos, nuestras vidas, para pagar esos servicios a las deudas, ¿no? Es por esta razón que estamos coordinando la realización de este juicio popular desde los pueblos y desde pues la naturaleza para este 30 de noviembre en el departamento de Cajamarca. Está siendo convocada por las comunidades indígenas, campesinas, organizaciones de mujeres, feministas, las rondas campesinas, que nos encontramos en territorios de conflicto extractivo en la macro norte Perú. Entonces pondremos en juicio 2 proyectos mineros de capitales canadienses. El proyecto minero Cañariaco en la comunidad indígena San Juan de Cañaris, en Lambayeque, Perú, y el proyecto minero Colpayoc, que afecta directamente a 4 comunidades indígenas en el distrito de Chetilla, Cajamarca, Perú, proyectos que pese a no contar con licencia social y que nuestros pueblos indígenas no han dado su consentimiento, están siendo viabilizados por el gobierno, este gobierno dictador de Dina Boluarte y toda su cúpula corrupta. Lo transmitiremos por nuestras redes sociales de la Coordinadora de Organizaciones Defensoras por Territorio y Soberanía y en la página de la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú. Eso es por el momento. Estamos todavía en proceso de coordinaciones para concretizar el 30 de noviembre en el departamento de Cajamarca este juicio popular y esperamos pues posteriormente compartir mayor información. Gracias, compañeras. Agradecemos mucho el que podamos ser parte de esta propuesta desde los pueblos, desde las mujeres y desde la naturaleza. Un abrazo para todas y todos. Gracias, Lourdes. Realmente, digamos, será una sesión magnífica ahí en las afueras, en las alturas de Perú, con las comunidades, con las mujeres que de tanto tiempo están sufriendo la imposición de lo que se llama siempre un modelo de desarrollo que decimos más bien es un antidesarrollo. Pero con eso nos vamos rapidito a Manila, a Filipinas, donde tenemos el gusto de contar con la presencia hoy de May Buenaventura, que coordina con el movimiento
Asia y Pacífico sobre deuda y desarrollo, coordina el programa de justicia por la deuda y está muy atareado en este momento con el lanzamiento que ya hemos hecho referencia a las jornadas globales de acción contra el Fondo Monetario del Banco Mundial por la justicia económica, ecológica, climática y social. Así que, May, le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por así tan noche para ustedes en Filipinas, compartir este momento con nosotros, a comentar rápidamente de las jornadas justamente de acción global y del tribunal que se inicia en Manila el día 26. Adelante, May. Okay, so thank you very much. Muchas gracias. Es noches desde Manila. So that's enough Spanish for what I know. And I'm so very thankful for this opportunity to share with you, first of all, about the Global Days of Action, which we start today, October 15, and up to the 27th, because we want also to cover the annual meetings of the IMF World Bank. And this is a time where the debt justice movements worldwide come together virtually and physically to really drumbeat our demands against the IMF World Bank and, pressure them for accountability and reparations. So several webinars are going to be held and some actions in the next few days. And we have also put out a sign-on statement, which will continue to remain active until way beyond the annual meetings. So it's available in Spanish, French, English, of course, German, and Arabic, and also Asian languages. So I hope you can also check out the statement, which of course Beverly helped craft. No? So secondly, about sharing about the International People's Tribunal that we are also working on. And somehow there will be a convergence with a track in Latin America that Jubileo Sur and Dialogo 2000 is leading in organizing, because the outcomes of this tribunal will also can also build on the outcomes that will be announced by is it November 2025, the verdict? Yeah, okay. So the one that we're organizing is having its public launching on the 26th. So it's a public launch announcing to the world that we're starting this process. And the charges are, of course, also similar to yours. And we have 4 charges against the IMF and the World Bank, which basically centers on their co-responsibilities in terms of debt accumulation and the impacts on people, communities, and the environment. Secondly, for worsening the climate crisis. Third is for conditionalities that have severely constrained access of people to basic essential services. And fourth, co-responsibility for promoting for the way that the IFIs have really are really behind widespread hunger and violations of the right to food and the right of small food producers. So those are the 4 for the Manila launching, which will also be holding its first session on that day, October 26th. So I know that People's Tribunals are not new to us, but perhaps some innovations in this day and age that we're holding the sessions in different countries. So it's like a rolling justice on wheels or on justice on wheels. So the second sessions may be held in Nepal, and then in India, and then next year in Africa. So
that's going to be a process that we hope we can announce the verdict based on all the evidence during the spring meetings in April 2025. So we will be putting out the poster soon, tomorrow, I think, so that if you want to join, it will be live streamed, except that it may be the time zone is because it will be held 1:30 to 5:30 in the afternoon in the Philippines. So I don't know what time that is in Latin America. But since it's going to be on Facebook, you can always, go back to the APMDD Facebook account and take a look at how the first session transpired. So it's very exciting because the day is going to start with a People's March. With the People's March, no? The people are convening this tribunal, and then they will go to the venue of the tribunal where the session will be held. So far we have constituted a 9-member international panel of judges that we will also put in the poster so that you can also perhaps see the reach that we have Africans, mostly Asians, and sadly, no Latin Americans. But that will be, I think, maybe in the other tribunals, we can, other tribunal sessions, we can also contribute. It's open to receive any evidence from anywhere. So whether it's in Nepal or India or Africa, we can contribute the cases that we think are emblematic of how the IMF and the World Bank have really been leading in the forefront, leading instruments of the G7 in spreading death and destruction these last 8 decades. Thank you. Thank you, Mike. 8 decades of destruction, 8 decades of misery, 8 decades of devastation and deaths. So we are indeed very hopeful, and we understand that these two initiatives are convergent. We're working out the details of how that happens. But indeed, the idea here is that the tribunal, as well as the whole campaign on the 80 years of misery, devastation, and debt of these institutions, be collaborative and be self-organizing initiatives. And I've just realized I've switched into English, confusing all the interpreters and everyone who's listening. I will now switch back to Spanish and try to continue. Gracias mucho. Disculpa esa confusión mía. Pasa muy a menudo. Pero bueno, vamos a seguir viendo cómo efectivamente materializamos esa convergencia entre este esfuerzo en Asia y el esfuerzo de esta iniciativa del Tribunal Plurinacional de los Pueblos y la Naturaleza. Y queremos cerrar esta presentación hoy, este lanzamiento del tribunal, con una palabra, unas breves intervenciones también de las personas que han integrado o que han acordado integrar el jurado popular. Tenemos un jurado popular de lujo que también, como pasa en Asia, está todavía en proceso de conformación. En la medida que avanzan la preparación de las distintas sesiones, vamos a seguir integrando algunos miembros a este jurado popular. Tenemos el lujo realmente de contar hoy, que yo sepa, con 2 de los integrantes, con David Abdullah de Trinidad y Tobago y con Blanca Chancosa, lideresa indígena de Ecuador. Algunas otras de las personas les voy a nombrar en este momento que conforman el jurado, pero por diversos motivos les fue imposible sumarse hoy. Mandan sus saludos y van a estar en diferentes sesiones y sobre todo en el proceso de redacción, elaboración del dictamen final de este tribunal, que como ya se mencionó, pensamos tentativamente, por lo menos en este momento, que el tribunal puede llegar a cerrarse
en Brasil, en Belém do Pará, en noviembre de 2025, en el marco de la Cumbre de los Pueblos frente a la COP30. Y esto especialmente para levantar lo que es esta economía verde que hoy en día el Fondo Monetario y el Banco Mundial están buscando liderar, como también ya se han mencionado. Entre esas personas del jurado popular que ya empiezan a trabajar, se cuenta Adolfo Pérez Esquivel, aquí de Argentina, escultora, artista, docente, militante de los derechos humanos y también Premio Nobel de la Paz. Contamos con la participación de Berta Zúñiga Cáceres, de Honduras. Berta es coordinadora actual de COPIN y sigue adelante, sin duda alguna, la lucha de su madre, conocido por todos nosotros, asesinado en 2016 por su defensa del pueblo lenca, del río Hualcarque, de la historia, los territorios, la cultura de ese pueblo indígena. Contamos también con la participación de Camille Chalmers, economista haitiano, dirigente popular, director de la Plataforma de Desarrollo Alternativa de Haití, PAPTA. Y contamos también desde Asia en este momento con la participación de dos personas muy conocedores de la historia de estos tribunales. Uno es la compañera Lidi Nakpil, que es la coordinadora general del Movimiento de Asia y Pacífico frente a la deuda y el desarrollo. Y la otra persona es el economista hindú de India, C.P. Chandrasekhar, que es un reconocido economista que ha trabajado estos temas. Entre sus últimas notas les recomiendo, aunque solo disponible en inglés, algunas notas sobre la crisis de endeudamiento en Sri Lanka, su relación con el levantamiento popular recién ocurrido en ese país y algunas palabras acerca de la perspectiva al futuro de esa crisis. Así que estos son algunas de las personas que integran el jurado popular, que como dice, tiene esa función de acompañar el desarrollo de todos estos tribunales y llegar al último con ese dictamen final, dando voz a todo lo que se ha escuchado durante las diversas sesiones. Así, sin más, le quiero dar la palabra primero a David Abdullah, desde Trinidad y Tobago, entre otras cosas, militante y creo que actualmente coordinador o secretario general de la Asamblea de Pueblos del Caribe. David, la palabra es tuya. Yeah, thank you very much, Beverly, for that introduction. It's an honor to have been invited to be a member of the popular jury. So greetings to all of the sisters and brothers and comrades who are part of this important and historic launch. I'm old enough to have been at the Permanent People's Tribunal in Berlin, West Germany, as it then was, on the 27th of September, 1988, and giving testimony. And I actually have my statement, which is printed, and I will scan it and share it with Bev. And it was called the IMF, World Bank, and Trinidad and Tobago, How the IMF Violated Our National Independence. So I've been connected to this issue of debt for quite some time. I attended the major debt conferences organized by Comandante Fidel in Havana, in Cuba in 1985. And of course, took part in the 50 Years is Enough Bretton Woods campaign, including meetings in Washington and elsewhere in the 90s. And then many of the social movements, activities, Jubilee South, America's Social Forum, and People's Summits and so on. In the 90s into the 2000s. So it's good to reconnect to this process. The Caribbean, English-speaking Caribbean, is one of the most indebted regions of the world. And therefore,
the issue of debt, both the financial debt is very important. We are small island developing states, and therefore extremely vulnerable to climate change, to hurricanes and other impacts of the environmental crisis caused by neoliberal policies and capitalism at this point in time. And of course, there are the historic debts that precede the IMF and the World Bank by several centuries, which are the historic debts arising out of enslavement and later on indentureship of our peoples and the genocide of the first peoples. And we had just a few days ago the celebration of the first peoples here in Trinidad and Tobago and elsewhere. And therefore, the issue of reparations is very central. There is a CARICOM Committee on Reparations that is pushing the issue of reparations. Just a few days ago, the British Prime Minister, Keir Starmer, said that this is not an issue for Britain at the upcoming Commonwealth Heads of Government. So already Europe is taking positions against reparations, and we have to demand reparations. And of course, when we speak of reparations, we also have to speak of Haiti, because France extracted from Haiti a huge debt, which Haiti had to pay for daring to defeat French, British, and colonial conquest and control, and ending slavery in Haiti. And we therefore also have to demand that France repays Haiti the billions of dollars that it owes and which it extracted. So there are very many important reasons why the Caribbean needs to be part of this process. And so I'm honored to be part of the popular jury, and I hope I could lend some of my past knowledge and experience in this process, including the fact that, of course, I'm an economist by formal academic training. Thank you. Thank you, David. That continuity is very important and reminds me of one of the things that I learned while preparing for today's conference, today's press conference. Lo estoy haciendo de nuevo, perdón, lo vuelvo a castellano. Estoy muy fácilmente confundida. Una de las cosas que aprendí preparando para esta conferencia de prensa fue el origen, tal vez, de una frase que a Adolfo Pérez Esquivel le gusta mucho citar, y de ahí también lo aprendí. Son las palabras de Eduardo Galeano, que justamente pronunció allí al final de ese Tribunal Permanente de los Pueblos contra el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Berlín hace 4 décadas, 1988. Y son ellos, muy simple. ¿Cuál es el problema de la deuda? Más pagamos, más debemos. Más debemos, menos tenemos. Y ahí vamos siguiendo década tras década, siglo tras siglo. Y reconoce en ese sentido que este problema, digamos, efectivamente es una continuidad absoluta con lo que es el endeudamiento colonial, esa deuda histórica que también reclamamos reparaciones. Y con eso espero, vamos a invitarla a Blanca Chancosa, amiga, compañera, dirigente indígena de Ecuador, que también ha sido parte de estas luchas y muchas luchas desde hace mucho tiempo. Blanca, un especial bienvenida, te doy la palabra. Buenos días con todos y con todas. En realidad ha sido muy importante, y qué bueno que hace poquitos días supuestamente, más antes se celebraba el 12 de octubre el llamado, mal llamado el Día de la Raza. Pero creo que es muy importante, qué mejor que rememoremos esa fecha ahora,
Para nosotros 12 de octubre no es Día de la Raza, sino el Día de la Resistencia de los Pueblos. Y qué mejor con esta actividad tan importante que todos los pueblos nos hayamos reunido aprovechando de esta tecnología. Y que también recordemos esto sobre de la deuda con la que nos ha empobrecido, o le llaman mal llamado deuda, porque solo se acuerdan de la deuda contra el Fondo Monetario, pero no se acuerdan de la deuda histórica que existe, que tienen para con los pueblos originarios y con los países de acá. De ahí que para nosotros los pueblos indígenas realmente exigimos el pago de la deuda histórica que tomen en cuenta. Hemos sufrido la colonización, la explotación desde 1492, que inició con quienes invadieron nuestro país, pero también se ha mantenido hasta hoy. Se ha mantenido, ¿no es cierto?, la explotación. Decimos, todavía sigue presente a través de los gobiernos, está un Hernán Cortés, está un Sebastián de Benalcázar, Cristóbal Colón, pero ahora con el título de presidentes de la República, a nivel de los países donde siguen saqueando, siguen hasta ahora como dueños de los territorios de los pueblos. Desde 1492 que saquearon, se adueñaron, implementaron las haciendas acá, y que siguen teniendo hasta ahora, ¿no es cierto?, expropiando, saqueando los territorios de los pueblos indígenas. Hoy los gobiernos se sienten dueños, como en el caso de Ecuador, por ejemplo, hasta ahora los gobiernos comienzan a ofrecer las grandes concesiones que hacen para la explotación, para el extractivismo minero, petrolero, maderero. Sin hacer consulta a los pueblos, siguen saqueando, siguen llevando. Pero no solamente eso, sino que también, por ejemplo, ahora institucionalizado este saqueo desde 1492, ahora que se están cumpliendo 80 años que dice ya la institucionalización, digamos, a través de un Fondo Monetario Internacional, el FMI, y de un Banco Mundial, que ponen condicionamientos en las políticas de gobierno. Son interventores directos en las políticas de cada uno de los países. Por ejemplo, acá en Ecuador nos han impuesto para hacer un préstamo una carta de intención. ¿Y qué dice la carta de intención? La subida del alto costo de la vida, la reducción de los presupuestos a la educación, a la salud, ¿no es cierto? Para que sea como un enganche de inicio para pagar digamos, para pagar los intereses por anticipado y poder tener el préstamo del Banco Mundial, del Fondo Monetario. Eso fue, y eso han sido las políticas por las que también en el caso de nuestro país hemos tenido que reaccionar los pueblos indígenas, juntamente con los movimientos sociales. Y lo más fresco que tenemos ahora en el 2019, donde también hubo el gran levantamiento, cuando el gobierno quiso quitar el subsidio a los combustibles para tener este enganche, como dije, para pagar los intereses por anticipado y tener nuevos préstamos del Fondo Monetario. Y eso afecta, aunque los gobiernos decían que bueno, que eso va a ser solamente para los que más tienen, pagarán más, y los que menos tienen, pagarán menos. Pero es lo más falso, porque los que menos tenemos somos los que más pagamos, porque los que más tienen, en cambio, gastan como más quieren, y después se declaran impagos y perdonados de la deuda internamente. Tienen el descaro los gobiernos de perdonar la deuda, pero los pobres cuando nos endeudamos no nos perdonan la deuda. Siempre nos condicionan, incluso para tener un trabajo de funcionario, condicionan que no tengamos deuda. Pero en cambio a estos empresarios millonarios les condonan la deuda y les dan más préstamo, y encima son candidatos a presidente, son ministros, ¿no?
A ellos no se les condiciona que paguen la deuda, deben los impuestos a la renta y, y entonces condicionan a subir los precios también de la canasta de familia, suben todos los precios. Lo que pasó en lo fresco en el 2020, por ejemplo, cuando hubo la pandemia, y cuando todo el mundo nos encerramos, mucha gente que no podía salir ni siquiera a vender, digamos, que tenían alguna venta de ambulantes, todos encerrados, ¿cuántos días sin poder trabajar? El Fondo Monetario no perdonó la deuda y no perdonó, y en vez de aumentar el presupuesto, ¿no es cierto?, para la atención a la salud, la atención de emergencia, más bien nos quitaron para poder tener el préstamo del fondo. Y de ahí nuestras luchas, la resistencia que hemos iniciado, unido, digamos que hemos estado permanentemente en las calles, nos hemos visto obligados a salir a las calles, nos hemos visto obligados a mantenernos en esta lucha permanente para exigir. Y hemos dicho no más pago a la deuda externa. Y por esta condición, a raíz de la pandemia, estábamos planteando que por lo menos nos permita que sean más sensibles con el pueblo, con todos los países, de que por lo menos unos 2 años demora que no nos cobren los intereses y que nos permitan reactivar la economía. Pero eso, la irresponsabilidad de los gobiernos no ha tomado en cuenta. Y ahora, cuando hemos hecho los levantamientos, dicen que nosotros como que no permitimos el trabajo, o sea, como que nos culpan. Pero la culpa es del Fondo Monetario, los condicionamientos que nos han puesto. Y no solamente que hemos dicho no, no solamente que hemos rechazado, nosotros hemos dicho que no a este tipo de políticas, a las imposiciones que nos hacen con las cartas de intención, a las imposiciones que nos hacen estos organismos financieros, ¿no es cierto? Y que más bien deberían de redireccionar digamos, la economía para que podamos nuevamente desarrollar también, generar ingresos en las familias, ¿no es cierto? Y igual defender la salud de los pueblos, la educación. Muchos jóvenes se han quedado sin poder entrar porque ha subido el costo y no hay trabajo tampoco, ¿no? Entonces sí, ha sido una gran irresponsabilidad en la que nos ha permitido nuevamente estar en las calles. Y eso se hizo que, digamos, por ejemplo, en el 2019, un nuevo levantamiento, una nueva movilización que tuvimos el 2019, el 2022, para sentarles a los gobiernos. Pero nuestras propuestas no ha sido solamente el rechazo, no ha sido solamente decir no, hemos demostrado que tenemos capacidad de propuesta y hemos planteado propuestas alternativas de política de gobierno frente a estas nuevas medidas que nos ha estado haciendo. Y eso fue a través de lo que se instaló después de la movilización del 2019. Pudimos convocar e instalar el Parlamento Nacional de los Pueblos, el Parlamento Plurinacional, donde estaban obreros, indígenas, campesinos, académicos, estudiantes, hombres y mujeres, y trabajamos con una propuesta alternativa, incluso redireccionando para que las políticas de Estado tengan que ver. Nos sentamos a un diálogo con el gobierno. Sin embargo, ha dejado a un lado la propuesta y se sentó únicamente con, digamos, con los empresarios. Sí se ha sentado y a estas otras políticas que han condicionado. El Banco Mundial solamente dan préstamo, pero cuando tienen que condicionar nuevamente para facilitar el ingreso de las petroleras a los territorios de los pueblos, o para el ingreso de las empresas de las mineras, donde también nos van afectando. Entonces hemos dicho que ya no queremos más
esta cuestión de la política extractiva, porque afecta, no solamente que saquean, están destruyendo la naturaleza, pero la naturaleza no es solamente que destruyen porque matan un árbol, sino que también nos lleva a a una hambruna. Cuando afecta con las mineras, por ejemplo, en los páramos, cuando afecta los colchones de agua en los páramos, porque el agua que viene a la ciudad viene desde los páramos. Con esto del calentamiento global aún más, entonces necesitamos proteger los colchones de agua. No es un egoísmo solamente. Y por otro lado, el famoso desarrollo, no queremos un desarrollo económico donde causa muertes, hambre, miseria. No queremos, porque no es solamente la muerte humana, es la muerte de la naturaleza también. Ustedes saben que los humanos somos naturaleza. Dependemos del árbol, dependemos del aire, dependemos del agua. Hay una interrelación, una interdependencia entre los humanos y todos los seres vivos. Desde con una piedra hay una interrelación. Que si a eso le maltrata, entonces también se juega la vida de los humanos. Si le mata un árbol, si le mata si le matan los colchones de agua, nos están matando a los humanos. Entonces, por eso es nuestra preocupación y por eso hemos creído que debería detenerse. Apelamos a esto de las declaraciones internacionales para que cumplan con la consulta libre, previa e informada, pero no lo cumplen los gobiernos. Hemos rechazado porque también los tratados de libre comercio también están condicionados y unidos en las políticas impuestas del Fondo Monetario Internacional y unidas y se convierten en cómplices del extractivismo con los gobiernos. Por eso también hemos rechazado, porque son tratados que son desiguales. Hay una imposición de que abramos los mercados en los países del tercer mundo, pero ellos no nos facilitan para nosotros también para ir a otro lado. Entonces, por eso nuestras luchas contra el agronegocio, contra el extractivismo petrolero, contra la construcción de la mega infraestructura, ¿no? Y creo que nosotros más bien apelamos a que los gobiernos miren a las propuestas que hacen los pueblos. Porque sí son propuestas políticas de gobierno que podemos desde los pueblos, porque no es construido solamente por un ideólogo, por un intelectual, es construido en base a las asambleas, que ahora aprendemos a manejar esto de la tecnología virtual o presencial, pero es colectivo, es una construcción colectiva con la que nosotros hemos hecho propuestas para ir avanzando. A eso apelo ahora y aprovecho que en este tribunal que ahora estamos haciendo el lanzamiento, ¿no es cierto? Podamos unir las voces, no solamente, bueno, las voces de rechazo, pero ojalá para que podamos incidir y hacer un llamado a los organismos internacionales, hacer un llamado mundial también a todos los pueblos del campo, la ciudad y a los jóvenes hombres y mujeres para que exigir al Fondo Monetario Internacional a que también escuche las voces de los pueblos. Yo recuerdo haber también participado en los finales de los 80 cuando hablaba este encuentro continental contra el pago de la deuda externa. Pero hemos venido llevando también en muchas movilizaciones diciendo no más tratados internacionales, no más de pago de la deuda. Incluso gobiernos llamados progresistas han sido ser muy puntuales en el pago sin importar la vida de su pueblo. Entonces, que unamos nuestras voces para detener el extractivismo, detener, porque es un mecanismo que nos lleva a la muerte. El extractivismo no genera economía limpia, sino que está generando una economía de muerte,
porque si matan los colchones de agua, no habrá productos, no habrá agua. La cuestión del extractivismo petrolero está ensuciando, destruyendo los ríos y creando nuevas pandemias para los pueblos que viven ahí. Entonces ahora no hay cascadas, no hay ríos ni montañas que estén abandonadas. Habemos pueblos que dependemos. No hay árbol que solamente sea separado de los humanos. Estamos unidos por la vida con ese árbol, con esa roca, con nosotros los humanos y de hombres y mujeres. Digamos, el entretenimiento, los juegos, la felicidad, la alegría de los niños, como para poder estar con, digamos así, sentirse libres, la alegría de los niños, la alegría del pueblo. Dependemos también de la vida de esa montaña, dependemos de la vida de esa cascada, de ese río. Entonces, por eso apelamos las voces desde Ecuador, como mujeres aquí, estamos unidas, la Saramanta Guarimicuna, que somos defensoras de los territorios, defensoras de los derechos de la naturaleza, desde Acción Ecológica, desde los pueblos que luchamos, nuestras voces a los demás, voces de otros países, para que hagamos fuerza. Y ojalá hagamos también este gran chasqui a nivel mundial, un chasqui que genere, convertirnos en mensajeras y que podamos llegar a estas instancias que nos han empobrecido y a estas instancias que también han puesto en juego la democracia de cada uno de los países. No es solamente la movilización, sino que también han puesto en juego por estas políticas impositivas y que a través de este tribunal podamos, ¿no es cierto?, llevar adelante que con lo que pueda salir de este tribunal podamos engrandecer nuestras voces, reitero, para que busquemos nuevos mecanismos de hacernos respetar con las declaraciones internacionales, de hacernos respetar por el derecho a la vida de todos los pueblos y de nuestra naturaleza. Muchas gracias. Eso, muchísimas gracias, Blanca. Esa noción de convertirnos en chasqui, digamos, en utilizar este tribunal, este movimiento, esta campaña frente al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como una oportunidad de unir nuestras voces, continuar esa resistencia de los pueblos y innovar, seguir fortaleciendo la resistencia, encontrando nuevas maneras de hacer respetar nuestra voz. Ese sin duda es el desafío de este tribunal, de todos nuestros esfuerzos día a día y la invitación que dejamos con este lanzamiento a todos los pueblos, a todas las organizaciones del mundo a sumarse, a ver, visibilizar, denunciar las maneras en que estas instituciones financieras internacionales nos hacen imposible la vida y cuáles son los pasos que nosotros estamos, como bien nos ha dicho Blanca, impulsando desde cada uno de los pueblos para dar vida, para seguir nutriendo la vida. Ese es nuestro desafío. Y con eso damos por cerrado, digamos, este momento de lanzamiento. Tenía aquí a la mano un compañero Albaño, con la mano levantada, no sé si tenía una pregunta. Ahora no le veo. El tiempo nos ha hecho un poquito más largo, pero muy bien, digamos, hemos escuchado, me parece, desde una variedad de perspectivas, las miradas que van a estar presentes en este tribunal en la medida que sigue avanzando las sesiones, tanto aquí en nuestra Abya Yala, en cuanto a nuestra región, como también en África, en Asia y sin duda alguna también en el norte, donde la necesidad de seguir ampliando nuestras voces, visibilizando estas denuncias y bien, como se ha dicho, las alternativas que desde los pueblos se está construyendo.
Le doy la palabra aquí a Albeiro Santana. Albeiro, si tenés una pregunta para hacer a los presentes y las presentes. Muy buenos días. Aquí desde Colombia, desde el Río Frío, en la Sierra Nevada de Santa Marta. No, el compromiso de la lucha contra el sistema financiero para poder que la naturaleza, como esta que vemos aquí, que pueden apreciar bajando de la Sierra Nevada, sea cuidada a conciencia por toda la humanidad. Entonces, eso es lo que les quería mostrar, de que desde la Red Solidaria Colmena trabajamos por el campo, el medio ambiente, el bioturismo y unidos en esa gran lucha. Entonces, éxitos en la actividad del 23 y un saludo especial para todos y todas. Gracias. Muchas gracias, Albeiro. Creo que es eso, la naturaleza, la vida de todos y todas que queremos aquí ir defendiendo. Damos gracias a la participación de todos y todas, tanto por este vía como también por Facebook, por las distintas redes. Y vamos para terminar, intentar por lo menos hacer dos cosas. Uno es mostrar muy rápidamente este pantallazo de esta historia de tribunales que esperamos ir ampliando con esta experiencia. Flaviana sigue con muchas dificultades en su conexión de internet ahí en Sao Paulo, así que yo, que es un desastre para estas cosas, vamos a intentar subirlo acá. Sí. Esto puede ser un desastre acá. No, yo lo siento mucho, pero mi capacidad técnica, digamos, termina aquí. Así que me parece que con esa dificultad en la conexión, en los señales desde Sao Paulo, yo creo que mejor terminamos aquí. Vamos a disponer prontamente ese material que se había preparado sobre un poco de ese pantallazo de historia de los tribunales, también un poco de música para terminar este lanzamiento del tribunal. Así que le pido disculpas por esa dificultad técnica, pero hemos llegado hasta aquí con un enorme pantallazo de lo que tenemos enfrente como una iniciativa más para seguir avanzando, fortaleciendo esa resistencia, esa lucha de los pueblos frente a estos monstruos. 80 años sin duda es demasiado. Ya basta. Y tenemos que avanzar las fuerzas, como dice Blanca, para hacer que nos repitan nuestra voz y que avancemos concretamente en la lucha para poner fin a esta acción criminal de las instituciones financieras internacionales, para seguir diciendo, como lo decimos aquí en Argentina, fuera del Fondo Monetario Internacional, fuera los grandes acreedores que sabemos nosotros son los verdaderos deudores. Así que agradecemos mucho la presencia de todos. Vamos a seguir en contacto y invitando a donde esté
a pensar en organizar una audiencia, una sesión para enfocar este tribunal en lo que es la problemática tanto local como puede ser regional o mundial que estás viviendo en su pueblo. Así que los esperamos en todas las redes de nuestras organizaciones. Son muchísimas las organizaciones, redes, colectivos aquí de América Latina, del Caribe, de África, de Asia, del mundo entero, que están sumando a esta campaña y los invitamos siempre a estar en contacto. Gracias. Y hasta pronto. Y si queremos lo podemos abrir todas las cámaras un momento a ver si logramos sacar una foto, ¿no? Muchas gracias también a todos y a todas. Gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Fuera. Para todos. Una foto Un fuera. abrazo solidario, Gracias. campesino, Gracias a todas. artístico y ancestral. Solidaridad Colmenas de Colombia. Para América y el mundo. Saludos desde Brasil. Um abraço. Saludos desde Ecuador, les esperamos el 23 de octubre. Que bien. Saludos desde Cajamarca, Perú. Gracias, gracias, un abrazo. Desde Colombia, saludos. Los Buen día. esperamos en el COP16. Gracias, Beverly. Hasta y todo el equipo pronto, de hasta trabajo. pronto. Gracias a Flaviana. Sí, Flaviana. gracias, Flaviana. Gracias, and thank you to Equipo de the comunicaciones. interpreters. Chao, chao. Un abrazo con todas. Gracias. Saludos, María Elena. María Elena, gracias. Un abrazo fuerte a cada uno, una, todos, todas. También. Chao, chao. Saludos desde Chao, México. chao. Me rompiste el jabón, bueno.